Bueno, lo importante es ser la figurita de algún álbum en la vida. El problema es cuando no estás en ningún álbum y ahí se complica. Aquí estamos. Ojalá podamos decir, estamos en el álbum de cada uno de ustedes que nos ven. Largo con el tema. Días más, antes, posteriores. Largan las clases en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires el lunes. Seguramente si tenés niños, si tenés niñas, estás comprando útiles, uniformes, guardapolvos. No te voy a comentar lo que vos estás viendo, que son cómo esos precios subieron. Me decís, ¿cómo esto puede...? ¿Una plasticola en serio cuesta esto? Sí, pero no vamos a hablar hoy de la inflación. Vamos a hablar de algo que es muy importante, que tiene que ver con que cómo se está enseñando en la República Argentina. Nuestros chicos, ¿están aprendiendo a leer y a escribir como corresponde? En el universo educativo se viene poniendo la lupa en que hay pruebas, las pruebas PISA y otras, que dan mal y los chicos egresan con problemas sin saber muchísimas materias importantes. Hoy, en este programa, más allá del diagnóstico general, vamos a intentar meternos un poquito más fuerte en una hipótesis. ¿Cuál puede ser la causa por la cual nuestros chicos están aprendiendo a leer y escribir quizás lento? Quizás tarde, quizás se podría hacer mejor. La inteligencia, o buena parte de ella, es cuántas palabras tiene alguien a disposición en su cerebro para interconectar. El universo mental de alguien también es el universo de palabras. ¿Aprende uno a hablar espontáneamente solo inmerso en un hábitat? ¿Lo mismo escribir con un poquito de ayuda? ¿O necesitarían nuestros chicos más para estos años que son clave? Cierro esta introducción con lo siguiente. Los primeros años son cemento fresco. Lo que se vaya a pisar ahí, a marcar, queda. Por eso es muy importante cómo nuestros chicos aprenden a leer y escribir. Voy a presentar al equipo y a la persona que nos va a contar qué está pensando de esto. Pero primero, a Adriana Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Rolo Barbano. Hola, Diego. Qué bueno estar acá. Bueno, muy bien. Voy a presentar a Ana María Borzone. Ana María es doctora en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora principal del CONICET. Sí. Y Ana María tiene, más allá de lo que todos más o menos decimos acerca de qué mal se está aprendiendo a leer o tarde, tiene una idea de lo que podría estar pasando. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quiero aclararles que yo empecé en 1968 a hacer investigación, es decir, hace muchos años, y el tema de estudio mío es el fracaso escolar. Y ya hace años que en la Argentina se repite y se repite a través de las pruebas, como vos señalaste muy bien, que los chicos no comprenden los textos. Ahora bien, ¿por qué no empezamos a buscar las causas? Porque lo que estamos viendo es un fenómeno, pero todo fenómeno tiene una causa. Los científicos buscamos relacionar los efectos con las causas. Y nuestras investigaciones lo que nos muestran, y les voy a explicar por qué, es que los chicos fracasan porque tienen una enseñanza deficitaria. Por eso yo hablo de estafa educativa. Y es un término muy fuerte. Se estafa a los docentes porque no se los prepara para enseñar a leer y escribir como se debe. Y se estafa a los chicos porque no se les enseña a leer y escribir. ¿Dónde está la estafa? Bueno, antes que nada yo cuando hablé de estafa, yo estoy trabajando en Mendoza, en la Dirección General de Escuelas de Mendoza, y el ministro de la gestión anterior me decía, Ana, por favor, no hables de estafa. Y sin embargo, hablando de estafa, muchísimos padres me han escrito y muchísimos docentes y me dicen que están totalmente de acuerdo, están desesperados, lo cual me muestra que en la sociedad no hay tanta anomia como yo pensaba, porque uno piensa esta sociedad vive en la anomia. No, ha sin habido leyes, una reacción, anomia, o vos querés decir además medio anestesiada. Anestesiada. No, para nada, para nada. Me he pasado las últimas 2 semanas respondiendo a docentes
y a padres que están más que preocupados. Ana María, vos hablas de estafa, es una palabra fuerte, provocativa, y entonces, ¿en dónde está la estafa? La ¿En estafa el está- paradigma que se usa, en la Claro. teoría que se aplica? En la teoría que se aplica y a partir de esa teoría, que además ha sido invalidada por circular, pero eso es algo muy técnico, esa teoría considera de alguna manera, como ya lo adelantaste, que los chicos aprenden solos. ¿Cómo se Los llama esta chicos- teoría y de dónde? Mínima reseña, ¿de qué Se estamos llama hablando? psicogénesis de la escritura. Psicogénesis de la escritura. Génesis de la escritura. Entonces se parte de la hipótesis de que así como los chicos aprenden solos a hablar y aprenden solos el lenguaje oral, hipótesis que ya de por sí no es así, porque a los chicos hay que enseñarles a relatar, hay que enseñarles a describir, hay que enseñarles A resumir, a contar un argumento. a contar, a explicar, a argumentar. Todo eso es enseñanza que la escuela no está dando y además ni siquiera se enseña vocabulario, que como vos dijiste, un vocabulario amplio es un mundo amplio de conceptos. Ana, ¿y de dónde Sí. salió esta teoría y cuándo se adoptó en la Argentina? Esta teoría sale de investigaciones que se hicieron en un determinado marco y se empieza a aplicar a fin de la década del 80 con un discurso progresista o pseudo progresista, ¿no es cierto? Esta es la línea, esto es lo que hay que hacer, los niños aprenden solos, a los niños no se les puede enseñar porque los niños saben. Pero No sé ¿esto para qué pasó van en a la escuela. Argentina o en otros países? Esto nació en México y se implantó con mucha fuerza en Argentina y en otros países latinoamericanos. ¿Nos puede dar un ejemplo? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo le enseñan a los chicos a leer? Los chicos aprenden solos porque miran carteles y entonces elaboran hipótesis sobre qué es lo que puede decir ese cartel. Como me decía hoy en un mail una mamá, se les enseña a adivinar qué palabra hay. Pero Nadie les enseña la palabra. yo tengo No. hijas una hija en edad de aprender. Uno ve que en el colegio le enseñan a asociar un sonido con una letra. Que eso uno cree, porque es tremendo, que uno ya lo tiene automatizado hace tanto tiempo que cree que se da naturalmente. Pero yo veo que sí, hay Sí, un pero foco ahí. En algunos establecimientos, y sobre todo en los privados, se sigue enseñando, porque ¿qué es aprender a leer y escribir? Bueno, son varias habilidades. Una, porque tenemos un alfabeto, no tenemos un sistema chino, un alfabeto. La primera que tienen que aprender los chicos es a relacionar el sonido de las palabras con las letras. Ese aprendizaje de las correspondencias es lo que la psicogénesis no enseña en forma sistemática. Que no ponen la A y dicen A. No. No. ¿No hacen eso? No. ¿Seguro, Ana María, esto? Seguro, Bueno. porque estás diciendo cosas, te van a escribir cartitas de amor y de las otras con esto que No estás importa, les mando todos los trabajos publicados, todos los datos y se los puedo dar, les puedo explicar cómo nosotros, bueno, hemos elaborado otras propuestas y las hemos aplicado. Entonces, no se enseña vocabulario porque el niño infiere del contexto el vocabulario. Todos los especialistas en lectura sabemos que no puede inferir y que hay que decirle qué significa la palabra. No se enseña a comprender porque el chico a través del dibujito que acompaña Pero tiene acá que no- procesar el texto. No hay una gran brecha entre los chicos que tienen un papá como Diego, que puede seguir el aprendizaje de los hijos y compensar lo que no Gracias, se Adriana. enseña en el colegio. Suponemos. Y los papás que digamos, de la mitad de Bueno, los chicos lo pobres que tenemos en el lo país. que ha logrado esta propuesta, diciendo que es una propuesta igualitaria y demás, Aumenta la brecha. lo que ha logrado es aumentar la brecha. ¿Por qué sería La aume- igualitaria? ¿Eh? ¿Por qué en esta hipótesis tuya sería igualitaria? No, no es igualitaria ¿Pero por para qué en la nada. teoría sería? No, es difícil de pensarlo, porque como los chicos van construyendo y van a su propio ritmo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La brecha cada vez es más grande. La brecha, y por eso yo empecé el primer reportaje que hice diciendo y tomando palabras de una entrevista muy interesante que le hicieron a José Mujica, el expresidente de Uruguay. Estos chicos, los hijos de la psicogénesis, son prescindibles. Porque un chico que termina secundaria
Hoy me mandaron registros, porque estamos tomando registros de los chicos que ingresan a secundaria. No pueden escribir. Hoy vi cómo no pudo escribir la palabra peine e ingresa a secundaria. A ver, Ana María, usted recién Sí. decía y destacaba, en algunos colegios privados pasa tal cosa. ¿Y qué pasa hoy en la escuela pública? La Donde van escuela mayoría. pública, que fue una escuela de excelencia, instaló esta metodología. Y además tenemos, me acaba de suceder, una escuela de la provincia de Buenos Aires que quería cambiar la metodología porque los maestros están desesperados porque ven que los chicos no leen ni escriben. Íbamos a capacitar a esos docentes, iban a cambiar de metodología y el inspector prohibió el cambio. ¿Cómo se llama? ¿Hacia qué querías cambiar? ¿O cuál es la Bueno, contrapropuesta a la psicogénesis? Nosotros hemos empezado a trabajar. A fin de la década del 80 hicimos una experiencia con niños de 5 años de una villa de emergencia. A fin de año esos niños escribían textos, no omitían letras, no cometían falta de ortografía y colocaban puntos. Bueno, si ustedes ven las pruebas que se hicieron de escritura, no sé cuándo, hace 2 o 3 años, los chicos de 4º, 5º grado no podían poner un punto. ¿Por qué se- Entonces, De primeros años de la facultad, me ¿Y consta. por qué, si no está funcionando, se conserva este paradigma llamado psicogénesis? esa es una buena pregunta que me hacen todos y no tengo respuesta. No sé si es por ignorancia, no sé si es. Indudablemente han formado una corporación muy fuerte que se ha metido en los ministerios en cierto nivel y supongo que los que están por encima de ese nivel, como tampoco saben nada de lectura y escritura, no sé, les venden ese relato. ¿Quién- ¿Vos crees ¿Quiénes son que el idea? venden? Ahí voy con Rolo. ¿Hay alguna idea que subyace a la idea al paradigma de la psicogénesis? ¿Por qué adoptarían esto y están, según tu criterio, tan aferrados a este método? Porque consideran que es lo moderno, que el niño es así autónomo, que además el postulado que tienen es enseñar a un niño es impedir que lo descubra por sí mismo. Es decir, se llama la metodología del descubrimiento, que en el mundo, les quiero aclarar, ha sido descartada. El único país del mundo que continúa con esta metodología es O Argentina. sea, si hay un maestro, un tutor, alguien que propone un andamiaje muy de cerca, está obturando el desarrollo del Claro, niño. está impidiendo el descubrimiento. Van a descubrir la rueda, la pólvora, van a descubrir todo. Dentro de eso está también ese rechazo a la ortografía y, Claro, y ese también, abandono de la sintaxis en claro. todos los programas. Esto pasa Sí. en el no, secundario. no se enseña ortografía. ¿Cómo nos enseñan? No es importante. No estamos diciendo volver al lápiz rojo, simplemente, y nosotros lo hemos hecho. Los chiquitos Pero que si uno son- escribe con errores no pasa nada. no pasa nada. Porque aprende solo. No pasa ¿Quién nada. es el ellos? Acá vos estás hablando de un sujeto tácito que es ellos creen que, ellos dicen que, ellos han penetrado en estructuras. Bueno, ¿Quién es ese ellos eso contra el sí. que evidentemente estás luchando Sí, para que cambie son esta un situación? grupo que adhiere a esa teoría, a esa propuesta. Lo que no entiendo es por qué, cuando ven el fracaso y cuando ven nuestros datos... Pero ese grupo, Ana, perdón que te interrumpa, Sí. pero uno trata de entender qué hay detrás de esto que vos nos estás describiendo también, que claramente es irracional, que es un fracaso del sistema. Vos hablaste de chicos prescindibles. Bueno, ¿quiénes son los que están atrás? ¿Es la política? ¿Es el Ministerio de Educación de la Nación? Por un lado ahí está la política, por un lado hay una ideología muy fuerte que ese es el método progresista, ¿no es cierto? Entonces, Pero ¿cómo va a ser progresista que los chicos no sepan leer y escribir? Bueno, Bueno. esa es la razón por la cual también se reniegan de las pruebas, porque como las pruebas te ponen en Claro. evidencia de que nuestros chicos han perdido competencias básicas de lectoescritura y de matemáticas, entonces no, mejor no nos midamos porque... Entonces estamos Pero ningún hablando de una gobierno decisión cambió política. o desafió ese paradigma. De lo que ustedes yo les muestran- recuerdo... yo les he mostrado datos, siempre trabajamos con población vulnerable, datos y le hemos mostrado como todos los chicos, independientemente de su sector social de procedencia, pueden aprender a leer y escribir en primer grado. Esa era la escuela pública que perdimos, la escuela pública que nivelaba, la escuela pública que abría
a esos chicos posibilidades, oportunidades. Eso se perdió. Y se perdió porque un chico que no aprende a leer ni escribir en primer grado, como no aprenden ahora, arrastra ese fracaso a lo largo de toda la escolaridad. Hay cientos de investigaciones que lo muestran. Los datos. Una vez en el Ministerio de Educación de Nación les mostré los datos y les dije, miren cómo nuestros chicos aprenden. Aprenden nuestros chicos en la ruralidad, aprenden en la escuelita Toba y aprenden en español y en com. Ven, todos los chicos aprenden en primer grado. Pero ¿cómo se llama? No estaban de acuerdo. No es un método porque es una palabra que queda chica. ¿Cómo se llama el paradigma que vos contraproponés? Nosotros tomamos los avances de la psicología cognitiva y de las neurociencias sobre comprensión. Yo hago investigación sobre comprensión textual. Entonces enseñamos a los chicos, además he hecho investigación sobre adquisición del lenguaje, entonces sé cómo es el proceso de adquisición, entonces nuestro programa enseña a hablar, enseña a comprender, pero desde jardín. Claro. Empezamos a trabajar. El actual con los Ministerio de chicos. Educación de la Nación, Ana, Sí. ¿dónde se para entre estas dos alternativas pedagógicas que vos nos estás Se describiendo? para en la psicogénesis. O sea, avala sí. esto que vos nos estás describiendo como algo que hace que los chicos sean descartables, que Claro. no sirvan para nada. Sí, Con lo son cual, las expectativas de prescindibles. cambio son que los 2 años que vienen van a seguir todo esto y Sí, peor. no creo que cambie. No, la verdad es que no creo que cambie, es muy lamentable, pero además no aceptan los datos. ¿No es cierto? Los datos, tenemos los datos. Pero hubo cambios Tenemos- políticos en el país en los últimos años. Digo, no es lo mismo este gobierno que el gobierno de hace 2 años. Todo el mundo decía lo mismo. O sea, ¿todos los ministerios fueron iguales en todos estos años? Todos los ministerios fueron iguales. El único ministerio que cambió fue el Ministerio de Educación de Mendoza. ¿Pero por qué? Porque Cornejo, antes de asumir, dijo, el único objetivo de mi gestión es que los chicos aprendan a leer y escribir. Pero un gobernador puede elegir el método con el cual... Por supuesto. No es que el Ministerio de Educación de Nación... No. Bien, es en es las autárquico provincias, en sí, se esto. supone que tenemos un gobierno federal, se supone. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a los medios, la Nata me había hecho una entrevista, el ministro de Educación de Cornejo, Jaime Correa, había escuchado, me invitaron y les expliqué. Esto es el efecto. Los chicos salen de secundario sin comprender los textos, abandonan. ¿Y esto por qué? Porque todo nos muestra que los chicos tienen que aprender a leer y escribir en primer A ver, grado. Ana María, hay una cosa que Sí. quizás nosotros en la discusión diaria vemos como que la política es obtusa, cerrada, ¿no? Negada al debate, agrietada. Pero cuesta pensar que los referentes de la educación, que también estudian, que también miran, procesos se niegan a debatir. Yo no tengo los elementos para decir que usted tiene razón sobre otros pensamientos. La estamos escuchando y le estamos preguntando. Ahora digo, ¿por qué no hay sectores de la educación que trabajan y piensan eso, que acepten y abran el debate? Ahora el debate se ha abierto. Ah. Después de esta nota, el debate se ha abierto. Pero tienen que distinguir lo que es un especialista en lectura de lo que es un especialista en educación. Un especialista en educación es una persona que conoce del sistema educativo. Nosotros nos hemos especializado en la enseñanza de la lectura, en estudiar los procesos de lectura, en estudiar el desarrollo integral Pero ese debate lo infantil. tienen que tener con los docentes, que son los que trabajan con los El chicos. debate tiene que estar realizarse entre especialistas en lectura, porque si yo lo que conozco de la institución educativa, yo no conozco nada, es que hay un director y un subdirector, pero no soy especialista en lectura. Está bien, está no claro. puedo hablar La sobre observación lectura. dice, una cosa es ser experto en educación y otra es lectoescritura. ¿En qué Son dos países cosas se aplica el diferentes. paradigma que vos estás difundiendo y estás dando a conocer? ¿Y quiénes te acompañan? Porque si no es como el método Borsone. No es el método Borsone. Por eso, ¿quiénes son ustedes, entre comillas? Nosotros somos miles de investigaciones que muestran que ese es el camino. Es muy simple. Es muy simple. Se propone una determinada actividad, se aplica, ¿no es cierto? Esa actividad da resultado, se incorpora al programa. ¿Cómo vamos a hacer para enseñarles a comprender a los chicos? Vamos a utilizar la lectura dialógica, que es interactiva ¿Qué es? y demás. La lectura Estamos en un dialógica- aula de primer grado ahora. Bueno. ¿Qué hacemos?
Mostrarnos como si pudiéramos verlo. ¿Qué es veríamos? largo, es largo. No, pero cortito, una imagen. Bueno, el docente antes de la lectura le explica a los chicos el vocabulario nuevo. ¿Por qué? Porque si un chico no conoce el 95% de las palabras antes de que le lean el texto, no comprende. Le enseña el vocabulario, activa los conocimientos sobre ese texto. Hoy vamos a leer un texto sobre el león. ¿No es cierto? Cualquiera tomo algún ejemplo. Conocen a los leones, miren cómo es un león. Y muestra una imagen, porque tiene que formar una representación mental. ¿Cuántas palabras están manejando hoy en promedio los chicos? Bueno, hay una brecha muy grande. Es decir, la brecha en vocabulario se ha evaluado y son una brecha de 10.000 palabras entre niños que tienen muy poca estimulación y que se suman al sistema escolar y no reciben la estimulación que necesitan. ¿Y esos Es decir, chicos la cuántos escuela- tienen? ¿Y esos chicos cuántas palabras Y pueden manejan? tener 3.000, 4.000 versus 10.000. Es mucho. Ahora, ¿qué pasa? Es muchísimo. ¿Qué es lo que yo les digo a los maestros de nivel inicial con los que estamos trabajando en Mendoza? ¿No es cierto? Estamos trabajando con todas las escuelas mendocinas. Es muy impresionante. Perdón, Sí. sí, continúe. Que estaba No, diciendo. que tienen que enseñar 2, 3, 4 palabras por día. Porque ¿cómo cierran la brecha? Ahora, es muy impresionante que usted dice desde el principio de los 90 hasta ahora, todos los ministros de Educación de las provincias, los ministros de Educación nacionales, exceptuando en el caso de Mendoza ahora, no han escuchado estas respuestas cuando estamos recibiendo muchísimos mensajes por redes sociales diciendo que lo que dice la investigadora es exactamente así, nos cuentan ejemplos de cosas que le pasan a la gente con sus hijos. ¿Cómo puede ser que en todos estos años todos los ministros de Educación, todas las distintas gestiones de educación nacional, todas las distintas gestiones políticas que hubo en las provincias y en la nación, no hayan tomado conciencia de esto? No, yo no lo puedo entender. Una vez en el Ministerio de Nación les mostré los resultados y les dije, esto es lo que los chicos pueden lograr. Y por supuesto no, porque a los chicos hay que darles tiempo, Bueno, esto para es que, perdón, voy a nombrar al personaje que fuera de cámara yo te lo mencioné y vos me dijiste mejor, pero es Piaget, estamos hablando de él, Piaget ya no está entre nosotros. ¿Te referís a la teoría de Piaget? La base es Piaget. Nosotros trabajamos en otros marcos, Por eso. con otros modelos evolutivos diferentes. Que no es Pero por además etapas y Piaget- cada niño o niña tiene una Claro. etapa y hay que esperarlo No, y dentro de esa no. franja temporal No no te están- preocupes, no aceleres, no le quemes la cabeza, ya va a incorporar. Sí, pero ya va a incorporar y así salen de secundario y son prescindibles. Porque Bien. no sirven para nada. Ana, tuvimos 1 año y medio de escuelas cerradas. Sí. Hay chicos que debieron haber estado en primer grado, no lo tuvieron, no tuvieron su segundo grado. ¿Cómo impacta o calculás que va a impactar todo eso sobre esta base que ya nos está contando de la normalidad? Miren, nosotros hicimos una experiencia en una escuela pública de provincia de Buenos Aires. Los chicos, 1 año y medio, nuestros chicos, sin ir a la, sin tener presencialidad, los evaluamos en escritura de textos y me gustaría mostrárselas, se las voy a enviar para que las muestren, y en lectura y comprensión de textos. Y a pesar de no haber ido a la escuela, aprendieron. ¿Ah, sí? Para Bien. los otros chicos que ya tienen otra propuesta de enseñanza y sin ir a la escuela, en realidad van a la escuela y tampoco aprenden. Yo entonces quiero Ese es un tema. llegar a este punto, porque hay papás, mamás que nos están viendo y dicen, bueno, pero ¿y yo qué puedo hacer? La primera pregunta, porque alguna vez me crucé con esta respuesta, vos no sos el encargado de enseñarle a leer y escribir a tu hija. Lo cual fue como un pequeño bife que uno ha recibido, y uno naturalmente, como padre, hay como enseñar a aprender la bicicleta, es decir, hay cosas que históricamente forman parte de ser papá o ser mamá. ¿Qué podemos hacer o qué debemos hacer los papás y mamás para estimular a los chicos en lectoescritura y ensancharles el mundo de palabras? Bueno, no es simple decirlo en dos minutos, porque tenemos que hacer una intervención muy sistemática. Ante todo, la lectura de textos, leerles cuentos, interactuar a través de hacer una lectura interactiva, preguntarle, interrumpir para preguntarle a ver qué comprendió el niño, enseñarle el vocabulario. De hecho,
mi nieto, leerles constantemente, hacer juegos con sonidos. Hay muchos chicos cuyos padres, uno de mis nietos, por ejemplo, aprendió a leer y escribir durante la pandemia, 5 años, e ingresó a primer grado leyendo y escribiendo. Leyendo y escribiendo en inglés y en español. Bueno, y los papás le enseñaron. Está bien. El niño de 5 que entró a Harvard. Hay casos. Pero, Ana María, ¿qué más podemos? Danos armas, porque si no es como apaga la tele y te quedas medio con una angustia. Decir, Bueno, ¿qué más podemos hacer? Y los maestros que te están viendo y maestras, ¿qué hay para yo ellos? los invito a que visiten nuestra página donde les damos indicaciones. ¿Cómo es la página? www.queremosaprender.com. Es decir, ahí les podemos facilitar materiales, darles indicaciones. Lo que pasa es que lo que yo siento es que estoy contestando tantos mensajes de padres y docentes al Ministerio de Educación. Bueno, ya ahí... Y me parece que es un gran desafío el que tengo. De cualquier manera lo he asumido porque al decir... Pero es importante remarcar eso. Los padres tienen conciencia de que sus chicos no aprenden y están desesperados. Bien, danos un par de armas más. Leerles es una. ¿Qué más nos corresponde meternos con la lectoescritura? Sí. ¿O está tercerizado en el colegio? ¿Saben qué pasa? Si la escuela no enseña, no sé para qué van los chicos a la escuela. Está bien, para socializar, muy bien. Pero la escuela hoy no cumple con su rol. Entonces, la escuela pública, sobre todo, no cumple con su rol. Porque un padre que paga un colegio privado y ve que su hijo no aprende, se va a sentir algo molesto, ¿no es cierto? Porque generalmente es un profesional que sabe que si el chico no aprende, no va a ir muy lejos y no va a poder llegar a la universidad ni va a poder cursar bien la escolaridad. Entonces, juegos con sonidos, ¿no es cierto? Juegos con sonidos. Vamos a jugar y prolongando los sonidos, a la abeja, y después mostrarles las letras. Y los chicos van aprendiendo las correspondencias, después pueden leer palabras, se les enseña, tienen que trabajar motricidad fina para poder después hacer el trazado de las letras. El renglón se usa todavía, caligrafía quedó en el tiempo, porque el renglón ordena espacialmente, es fundamental. Pero la caligrafía se sigue usando en colegios privados de excelencia. Claro. Entonces seguimos con la brecha. El que pierde es el que está en el otro. Ahora, Ana, te quería preguntar, siguiendo con la misma línea de Diego, vos dabas consejos para el padre que tiene a su hijo aprendiendo hoy a leer. Sí. Supongamos que yo tengo un hijo que está en 7º grado, en primer año, y me doy cuenta que ya no aprendió a leer. Sí. ¿Se puede subsanar? ¿Hay algo para hacer? ¿O hay que mandarle a una maestra particular? No, tenés que mandarle a una persona especializada en retrasos en el aprendizaje. Ahora, lo que quiero aclarar, porque los padres están muy angustiados, ese retraso en el aprendizaje no tiene que ver con que el chico tenga un retraso. No es un retraso intelectual. La escuela. No es intelectual. Lo genera la escuela. La escuela genera retrasos. Porque cuando un padre ve que su hijo no aprende, ¿qué siente? Muchísima angustia. Es espantoso lo que está diciendo, que la escuela no enseña. Lo que quiero decirle a los padres, además otra cosa, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, me han llamado antes de la pandemia de hospitales, del Hospital Gutiérrez, diciéndome, Ana, ¿cómo puede ser que nos deriven tantos chicos diciendo que tienen dislexia? No, no tienen dislexia, porque ese chico se le enseña de la manera adecuada y en 2 o 3 meses aprende a leer y escribir. Entonces, acá tenemos un problema de enseñanza. Los maestros que están viendo, por supuesto, piensan diferente, pero... ¿Crees que están de acuerdo con vos? Muchos ¿O dicen, maestros... o hay un repliegue corporativo y este es nuestro saber? El equivocado es ella. No, la mayor parte de los docentes se dan cuenta que los chicos no aprenden, salvo a los que le lavaron totalmente el cerebro y creen que los chicos pueden aprender algún día. Ese algún día implica que este chico va a ir a Harvard, como vos dijiste, y este chico es prescindible. No tiene lugar en el mundo. Te tiro Esa es la diferencia. Una última, que no es, digamos...
¿qué pasa con repetir el grado? ¿No? Bueno, Porque el trauma sí, del repetidor sí, o de la muy repetidora. buena pregunta. Mejor que no repita, Muy buena pregunta. inclusión, incluirlo. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué hacen en los países desarrollados donde la ciencia ocupa un espacio en el sistema educativo? Porque el sistema educativo argentino le da la espalda a la ciencia. El CONICET no existe para el sistema educativo. ¿Qué es lo que se hace? A mitad de primer grado se evalúa y se observa qué chicos están desfasados. Esos chicos tienen una intervención más intensiva en grupos pequeños, de tal manera que a fin de año todos tienen el mismo logro. Solo un 4% de los chicos puede tener una dificultad específica de aprendizaje. Los demás no tienen ningún problema. Ningún problema. ¿Y qué pasa si con fracasan es porque calificar no y les repetir? enseñan. Califica y repite. Ser calificado y ser, digamos, que te manden a repetir el grado. Bueno, pero precisamente para no repetir el grado, lo que se hace es intervenir a tiempo para equiparar al niño que está retrasado y con una intervención en un grupo pequeño, porque encima nuestras aulas tienen grupos de 30 y 40 chicos. ¿Saben lo que es para un pobre docente trabajar con 30 o 40 chicos? Entonces, se llaman programas de recuperación que desde la década del 70 se utilizan en otros países. Bien. Se evalúa a mitad de primer grado, se interviene en forma sistemática con el grupito desfasado y a fin de año todos llegan al mismo nivel. Ana Ya María. los instrumentos están en el mundo. Existen los antibióticos, ¿no? Existen las vacunas, ¿no? Bueno, yo le dije una vez a una funcionaria del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, si no atendés a los datos y no te interesa la ciencia, no vacunes a tus hijos. Ana porque María, es lo mismo. yo quiero agradecerte tu presencia hoy acá. Seguramente es por los mensajes que estamos viendo, es, para decir de algún modo, movilizante tu discurso, pero a veces se necesita algo fuerte, más de shock, para sacudir el statu quo. Alguno estará de acuerdo, otros no. El que se quiera comunicar o contactar, ¿cómo es? Y te despedimos con un, no sé, un mail o qué tenés para decirnos. Bueno, les dejo mi mail. ¿A dónde? ¿Una página, algo? Bueno, pueden ir a la página web y dejar un mensaje en la página web. Bien, que es... Que es www.queremosaprender.com. Bien. Queremos aprender. Los chicos están pidiéndolo. Ok. Queremos aprender. Ana María, gracias. No, gracias a ustedes por sostener este tema, porque quizá alguno se ilumine y piense en cambiar. Muy bien, vamos a recibir un sonido. ¿Será el sonido del teléfono? Efectivamente. ¿Aló? Hola, Soy Facundo Manes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Muy bien. Te Hablamos de felicito porque lo que acabas de hacer es revolucionario. Hablar de educación en el prime time. Estamos todos acostumbrados a las peleas, a las grietas, a las divisiones, pero vos multiplicás. Es verdad, en vez de dividir, multiplico. Peces, panes, libros y palabras. Tenemos que ponernos de acuerdo en acordar que los chicos de hoy son los gobernantes del mañana. Sí, es cierto. Y ponernos de acuerdo en 3 puntos. Punto y coma, punto seguido y punto y aparte. Sí, ya sería un montón, le digo. Qué importante es para una redacción, ¿no? Absolutamente. Hola, soy Facundo Manes. Y creo en el futuro también. Creo que las nuevas tecnologías también ayudan. Creo en el metaverso, como Mark Zuckerberg, y también como Germán Kraus, que hablaba con Dibu. ¡Qué viejazo! ¡Qué viejazo! ¿Te acordás de Dibu? Mi familia es un dibujo. Fue el nacimiento del metaverso y además Pero me ¿por qué sirvió no para lo evaluar los patentaron? efectos del consumo de drogas alucinógenas. Sí, me acuerdo de eso. ¿Qué Por año habrá eso, sido? ya que te acordás, es 96. esencial que Argentina acuerde con el fondo. Pero está muy difícil el poroteo en diputados. ¿Vos sabías, Diego, que el término poroteo viene de poroto? Sí, no, pero la raíz etimológica.
No, pero ¿sabías que sin él jamás vamos a poder germinar como nación? Nunca había asociado poroto, germinación y nación, Bueno, pero puede ser. yo como no soy político, Sí. quiero ser el algodón que conserve la humedad en el frasco de vidrio para que el poroto argentino crezca y llegue bien alto, Y le mucho más que crezca, así hacen bueno. los cotiledones, que eran así, el porotito hacía así y le salían 2 alitas y eran los cotiledones. me Tenemos que acuerdo. volver a esa cosa esencial de la escuela. En ¿Vos te los frascos de acordás? Fanacoa, Claro. que no se ¿Y usa por qué más. será que la tota no iba a ningún lado sin la porota? Ahí está, esta es una buena pregunta. Reflexiones, Para Jorge pensamientos. Luz. Hola, soy Facundo Manes. Bueno, gracias Facundo. Hemos paseado por todos los temas, pues la neurociencia te permite eso, ¿no? Vos, te Sí, es muy vos te subís con el auto a una neurona y con los Terminaste en cualquier lado. Plasticidad cerebral. plasticidad. Mario Negri, ¿Cómo les va? bienvenido. La verdad que estaba escuchando recién, muy interesante lo de la educación. No, a nosotros nos parece que está bueno que... Muy bueno. Y además sabemos que la audiencia... Y además hay que No nos interpelar. importa el rating, pero sabemos que la audiencia acompañó y celebramos que no pero solo está sean los temas que se construyeron a lo largo de los años, son la agenda dura, como decimos nosotros, sino que esto también empiece a estar... No, y en la esto es una agenda. agenda dura también. Totalmente. Totalmente dura porque son cada vez más los que... La deserción, cada vez más los que llegan y a los que se le pasa el tiempo y después no pueden subir, ¿no? Mario, te invito a dar un pequeño paseo, no muy florido, por los temas de siempre. Por el mundo. Por el mundo, no. Cristina tuvo una semana que uno diría, ella pensaría que le fue adversa, le fue complicada. Pablo de León, ¿con qué se encontró Cristina en tribunales y con la justicia hoy? Bueno, para explicarlo fácilmente a la gente, hubo una cámara, la Cámara de Casación, que determinó que una parte, que un tramo de la causa de los cuadernos, pues la causa de los cuadernos está diversificada en varias cámaras, en varios casos, vaya para adelante. Ella que quería interponer un recurso ante la Cámara, una Cámara con la que se pelea ella bastante, que frenara eso. Bueno, la noticia es que la justicia tiene que seguir adelante con la investigación de esta parte del caso de los cuadernos de las coimas. Bien, te pedimos una mirada sobre esto en un contexto donde en los últimos tiempos hubo una marcha contra la Corte, presión por renuncia de todos los jueces de la Corte, reforma de la justicia, no sabemos si se va a insistir con la reforma del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu mirada sobre Con altibajos, con pandemia al medio, frenándola, con movilizaciones, con denuncias, taca, 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 se para el reloj un poquito y se pone en marcha de nuevo. Yo confío, lamentablemente la velocidad del tiempo no da, pero hay hechos que son irrefutables, que hablan por sí mismos. Lo peor es explicar lo obvio. Era como ayer el presidente, ¿no?, cuando declaraba en la causa de obra pública, que está ligado en alguna medida, porque muchos de los que están en los cuadernos tiene que ver en una relación directa en esas hojas con lo que pasaba ayer. Y entonces, lo obvio, lo agarraste robando. No, a mí explícame que no era robando. Imposible, estaba robando. No hay forma. Entonces, lo mismo pasaba ayer. Creo que el silencio de Cristina es un silencio que tiene en ella una capacidad de adelantarse a los hechos. Tiene un GPS cuando advierte los peligros. Tiene un radar que le indica cuando las cosas vienen de determinada manera. Ahora, Cristina tiene... O un asesor. que quise ponerle un nombre más, pero la verdad es que es cierto. Ella, la puja con la justicia, con el pasado de impunidad, es su obsesión, es su osito panda de la noche, es su sueño, es Ahora, su vida. Mario, ¿no? ella tiene dos obsesiones en estos momentos, me parece a mí. Sí. Una es la justicia, que es la que tiene desde el principio, ¿no? Que todos estos casos se frenen. Sí. Y la otra es diferenciarse políticamente con el tema del Fondo Monetario. En este caso no Sí. fue una carta de ella, sino que fue una renuncia de su hijo. Sí. ¿Cómo están parados ustedes ante esta situación de una Cristina que está jugando fuerte y que a veces la oposición, hay que ver si toda la oposición está jugando tan fuerte como ella? No hay problema de jugar fuerte o jugar blando. Lo único que yo no comparto con algunos de mis colegas, pero una cosa, una visión, es que nuestro discurso sea veamos qué hace Cristina. Cuando hablamos de default de un país, cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de problemas estructurales,
Yo no puedo esperar, porque entonces si Cristina dice sí, de mañana voto a favor, entonces yo tengo que votar a favor porque dijo Cristina, no. López Yo tengo que Murphy- tener una opinión absolutamente propia, compartida o no compartida frente a un problema. Y quiero decirte que yo creo que sí, que la renuncia del presidente del bloque, acuérdense lo que les digo hoy, es un hecho significativo, es un exocet, peor que el de la carta. Porque cuando los gobiernos tienen crisis, en sus gabinetes se van ministros, cuando la economía los hace convivir con la inflación, inclusive se acostumbran. Pero cuando en el lugar quizás más vilipendiado que es el Parlamento, esa crisis se evidencia en manos del oficialismo y en voces que son distintas, está en un tobogán el gobierno. Ahí se ve la debilidad. Cuando la crisis se evidencia ahí, pasó con distintos motivos, pasó la alianza lo mismo. El gobierno de la Rúa tuvo la renuncia de Chacho, todo lo que querramos ¿Qué quiere decir un tobogán? ¿Dónde termina ese tobogán? No puedo decir dónde termina. Digo que es peligroso, pueden ir frenándolo o no, pero eso está quebrado ya, definitivamente. Inclusive pueden tener gestos que se acerquen, que no se acerquen. En 2 meses volverán. ¿Saben por qué? Porque los que tomaron esa decisión, uno podría decir, es una asamblea estudiantina, es decir, quieren gobernar el país después. No, creen, están convencidos que construyendo y guardando en una cajita de oro un relato y dejando ya un gobierno que creen que no va a dar más, para adelante compran futuro. Y en realidad para adelante se destruye futuro. Pero y eso le pasa a la Cámpora. Es decir, la Cámpora cree además que hay un acuerdo secreto que está escondido, como escribió un editorialista el fin de semana, que además de lo que el ministro vaya a hacer, lo que no conocemos, también tienen otro más secreto que entrega más al país. Que Guzmán les está escondiendo. decís. Claro, por eso yo... Por eso vos diferenciás el gobierno de la Cámpora del kirchnerismo duro. Sí, O sea, el no. tobogán que vos estás describiendo no es para todos. No, dentro de ese matiz, porque yo creo que en realidad viajan en el mismo auto, porque acá lo que se terminó de develar, por si alguien tenía alguna duda, es que lo bicéfalo, la bicefalía, no camina en el mundo. El poder nunca lo tienen 2, lo tiene 1. Y acá está claro, cuando vos has visto que el interventor de un ente regulador le dice al ministro aumentar la energía al 35%, él va, le pregunta al Instituto Patria, le dice no, el 20%, va, lo ve al presidente, le dice uno me dice el 35%, el otro el 20%, ¿qué hago? No, elegí el 20%. Y dentro del conflicto del oficialismo, que no está resuelto efectivamente, No. después vamos a hablar de Mayans, el senador Sí. tan próximo a Cristina, que dijo, nosotros queremos ver la letra chica, es decir, Sí. también me tomo una distancia estratégica de Alberto Fernández. Quiero también mostrarte unas imágenes, esto está ocurriendo ahora, acá muy cerquita del canal, esto es enfrente Sí. de Desarrollo Social, esas imágenes Sí, de está. piqueteros y grupos, movimientos Tomado. sociales reclamando, y esto es algo que se empezó a ver ya hace tiempo, pero se incrementó, y es una postal que se va a repetir, y es gente con hambre, pasándola mal, pero además cortando porque no están de acuerdo filosóficamente en el rumbo del gobierno y el acuerdo con el fondo. ¿Cómo ves el manejo del gobierno de la calle? Yo creo que va a ir en aumento esto. No vas a ver más 5 o 6 cortes, vas a empezar a ver 15, 20, porque se mezcla, además, un modelo de distribución, un modelo político de distribución, de manejo de las organizaciones, que por supuesto abajo hay gente con hambre también, pero hay un modelo clientelar que cuando no logra una satisfacción y cuando tienen que ordenarse la economía y el gobierno no puede avanzar en esa dirección, van a ir a la calle. Va a ser más fuerte. Eso no se resuelve haciendo una ley que prohíba que anden en la calle. Es decir, escenarios de conflictividad se preanuncian en la Argentina. Está bien, pero y Mario, además con debilidad política que del dice gobierno. de impedir los piquetes con nadie y todo eso es Milei, que es polémico, pero yo tengo una diferencia. Esto que estamos viendo ahí son agrupaciones de izquierda igual que las de Eso ayer. dije, Y porque- esos van a, si ustedes vuelven a hacer gobierno en el 2023, esto lo van a tener igual. Entonces, me parece que hay que diferenciar lo que es una real situación de pobreza, de sectores que están desesperados, Exactamente. a esto que es una extorsión por más planes, que fue lo que vimos ayer y lo que estamos viendo hoy de vuelta que se están quedando esta mañana. ¿Qué harían diferente? A ver, me subo no es que harían a la pregunta. diferente. ¿Qué Hay un- harían diferente en una hipotética vuelta al poder con los planes sociales Yo y creo los que movimientos sociales? primero, yo creo que lo que viene hacia adelante es una etapa de democracia y verdad con la sociedad.
Es como cuando discutimos ahora y con colegas de ustedes sobre el tema de la deuda, el fondo. Entonces te dicen, pero ¿cómo van? Ustedes le van a facilitar y a su vez no quieren el default. Bueno, uno tiene que hacer docencia, hay que hablar con claridad qué es lo que pasa, por qué tenemos esos problemas. Y con esto va a pasar lo mismo, porque si yo lo ignoro y no digo absolutamente nada, y no lo enfoco y lo pongo en un contexto y empiezo a trabajar socialmente, porque vos no vas a resolver en 48 horas lo que fue la polenta del kirchnerismo, que fue la política de subsidios. Eso fue el nervio motor, una de las dos patas donde se asentó la sustentabilidad política en el AMBA, de la cual se lleva el 60% prácticamente, y que duró muchos años. No cambia una cultura en 24 horas. Entonces se necesitan acuerdos, hay que trabajar con los gobiernos provinciales, pero vos acá tenés, aquí Siló, que cuando le sacaron la plata acá en la ciudad, recuerden ustedes, 190.000 millones de pesos, y los 11 que votaban en el Congreso en nombre del federalismo para que se lo saquen, y se lo entregaron en la mano. 9.000 millones más de ATN. Y va todo a sostener un sistema que yo no digo que no tenga que convivir, pero no hay puesto un centímetro de energía en desarrollar una tarea productiva alrededor del tipo que ya va a la tercera generación sin trabajo. Entonces, por más que a vos te digan que Juntos por el Cambio gana y al otro día esto va a desaparecer, no va a desaparecer al otro día. Eso, ahí vamos. El tema es qué camino elegís. Sí. Además, obviamente, de resolver los problemas que vas a tener. Menos paciencia social, hay mucha fatiga social, más pobreza, y te podés equivocar Mario, menos. Y doble vara porque hay menos tolerancia con gobiernos no peronistas. No. El reloj de arena es más chiquitito, No lo quise decir, corre miren, más rápido. Ustedes han visto con la educación, ¿alguien sabe algo de la vida de Baradel? Yo pregunté a un ministro de una provincia, hubo una reunión, vieron del consejo el otro día a raíz del tema de los protocolos, que vuelvan todos los chicos, y pregunté... Mario, no hay mesa del hambre, dijeron que no hay un caballete Baradel del hambre sentado. con un tablón, no hay nada. No abrió la boca. No hay nadie, no hay hambre ahora. No, pero estoy absolutamente de acuerdo, pero digo, si nosotros queremos hacer el registro del piso, del subsuelo donde está la Argentina, es probable que nos caigamos al abismo. Entonces, no es inventar esperanza, uno tiene que crear la esperanza sobre la base de una verdad, de un camino que va prolongado. Sin esperanza es cierto que no se llega. Yo no te puedo decir vamos al infierno y terminamos en el infierno. ¿Y qué esperanza está ofreciendo Juntos por el Cambio? Y ese es su desafío ahora. Su desafío, por supuesto que hasta ahora ha sido más oposición, muy fuerte, pero llegó el tiempo. Nosotros tenemos que construir una alternativa y la energía. Por eso yo digo que algunos se enojaron. Yo no estoy en contra de que alguien se diga yo quiero ser candidato. Me parece natural, eso es inevitable. El tema es dónde poner la energía. La energía vos tenés un orden de prioridades en el tiempo. Y el orden de prioridades para un lugar que la oposición te eligió como lo racional, porque podría haber elegido los extremos como en otros países. Sobran motivos para elegir los extremos en la Argentina y estar enojado con la política. Te dio la posibilidad, pero no te regaló el voto. Te dio la posibilidad. Nosotros no tenemos tiempo, nos corre el tiempo. Hay que construir programas, alternativas, generar confianza. Bueno, pero Ahora, ahí, a ¿no ver, tienen Adriana. una oportunidad histórica? El Parlamento, Sí. ya deje la parte de la oposición, No, la está bien, izquierda, sí. la derecha, o sea, el Parlamento no tiene una oportunidad histórica para recuperar la confianza que no tiene y para contribuir en este desmanejo que se ve desde el Ejecutivo No. y que se va... Yo creo como vos, pero lo que pasa es que está compuesto por seres humanos que responden a determinados intereses. Hoy hablaba con alguien del oficialismo en un pasillo en el Parlamento y yo digo, mira, cómo los países han abordado distinto, pero no nos lamentemos. Cuando vino la crisis en Estados Unidos, la financiera que volaba todo, ¿no? Lo llamaron a los dos candidatos a presidente y le dijeron, miren, el problema no es la culpa de quién, sino qué hacemos para adelante. Lula. Está bien, con Fernando Enrique Cardoso, está ¿no es bien, cierto? pero no hay esa figura, No, Mario, no acá. existe. ¿A quién soñemos? Eso debería ser el presidente. Alberto Fernández convocando, si le está haciendo un intento de quitarle subsidios al Pero a eso voy, digo, vos decís no hay una figura. ¿Quién debería ser? ¿Quién debería ser? Si no es quien ejerce. Pero por supuesto... Ustedes ya saben que no lo va a hacer. No, él tiene una pérdida de credibilidad acelerada en la Argentina que ya está llegando a los límites
que yo no conozco de ningún gobierno, y faltan 2 gobiernos aún, de credibilidad, 2 años. de confianza. Y esperemos, espero yo, que tenga una cuota de racionalidad el 1 de marzo, cuando vaya a hablar al Congreso, y no vaya a pensar que va a un rinsay. ¿Y qué pasa si va, Ahí ¿qué pasa es si va a claro, un digamos, ringside? cuando él abrió sesiones, cuando asumió, le habló al país. Y estaba Cristina atrás, que era muy impresionante de ver. Ahora la pregunta que vos haces es, ¿le va a hablar al país o le va a hablar a Cristina y al núcleo duro? Yo voto B. Yo creo que hoy va a B. Le va a hablar a Cristina, le va a hablar a Máximo. El 1 de marzo, hasta ahora, la información que hay es que le va a pedir, incluyéndolos a ustedes, les va a pedir el voto del acuerdo con el fondo. Ese va a ser el centro. Pero no hay ningún problema. Lo más interesante ahí va a ser cuando Alberto diga eso y le miremos la cara a Cristina a ver qué pone, ¿no es cierto? Exactamente. Si va Cristina. Bien. No, con un agregado que quiero decirte, ya es remanido el tema. Nadie quiere el default. Aunque no se llame default y se llame retraso si no pagan. Es peor el retraso que el default porque tenés que pagar de contado. Nadie quiere que esté la Argentina en pelota, perdonen la palabra, frente al mundo desnuda. Ni aún los que van a ser gobierno, porque no es un problema para este gobierno. Nadie quiere, tampoco nosotros lo vamos a empujar. Lo que sucede es que hay un grado de irresponsabilidad muy grande en ello. Nadie sabe a dónde vamos. Bien. Mario Negri, muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Muy bien. Es el momento de una primera tanda. Bien, ¿quién es el pato de la boda? ¿A quién le podemos sacarle para usar esa palabra maldita llamada ajuste? La sábana es cortísima, vamos a tirar de la sábana y vamos a que venga para el lado de Nación o para de otras provincias y sacarle subsidios del transporte a la reta. Exactamente. Mañana hay una reunión muy importante. 15 horas en el Ministerio de Transporte. Van los funcionarios de la reta, van los funcionarios de Alberto. Veremos cómo resulta esta novela, nueva novela entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires.